El Imperio Romano en la historia de la Iglesia. Durante los primeros 500 años de la historia de la Iglesia cristiana, el Imperio Romano desempeñó un papel significativo y tuvo una influencia considerable en el desarrollo y la expansión del cristianismo. Aquí hay un breve resumen de esa relación. Persecución y crecimiento clandestino. En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos enfrentaron persecución en el Imperio Romano, ya que su religión era considerada una amenaza al orden establecido y al culto al emperador. Edicto de Milán año 313 después de Cristo, bajo el reinado de Constantino I el cristianismo experimentó un cambio significativo con el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y puso fin a la persecución. Constantino se convirtió al cristianismo y lo favoreció, contribuyendo a su expansión y establecimiento como religión oficial del imperio. Concilio de Nicea año 325 después de Cristo. Convocado por Constantino, el Concilio de Nicea fue una reunión crucial para la Iglesia primitiva. Abordó cuestiones teológicas importantes, especialmente la naturaleza de Cristo y la formulación del credo de Niceno, sentando las bases para la ortodoxia cristiana. Crisis y divisiones doctrinales. A medida que el cristianismo se consolidaba, surgieron controversias teológicas que dividieron a la Iglesia, como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. Estas disputas llevaron a concilios y debates doctrinales, dando forma a la teología cristiana. Caída del Imperio Romano de Occidente del año 476 después de Cristo. El colapso del Imperio Romano de Occidente afectó profundamente a la Iglesia, marcando el fin de una era y el comienzo de la Edad Media. La Iglesia asumió un papel más prominente en la sociedad y se convirtió en una fuerza unificada en la Europa medieval. En resumen, los primeros 500 años de la historia de la Iglesia cristiana en relación con el Imperio Romano estuvieron marcados por la persecución inicial, seguida por el patrocinio y eventual adopción del cristianismo como religión oficial, así como por importantes debates teológicos y el establecimiento de la autoridad eclesiástica, todo dentro del contexto de un imperio en evolución y eventual declive. La Iglesia apostólica. La importancia de los apóstoles en la era apostólica. Los apóstoles desempeñaron un papel fundamental en la era apostólica. Eran discípulos directos de Jesús y fueron comisionados por él para difundir su mensaje y establecer la Iglesia. Los apóstoles fueron testigos presenciales de los milagros de Jesús, su muerte y resurrección, lo que les otorgó autoridad y credibilidad en la enseñanza del Evangelio. El nacimiento de la Iglesia en la era apostólica. El nacimiento de la Iglesia tuvo lugar en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y los capacitó para predicar con poder. A partir de ese momento, la Iglesia comenzó a crecer rápidamente, atrayendo a miles de personas que se convertían al cristianismo y se unían a la comunidad de creyentes. La expansión de la Iglesia en la era apostólica. La expansión de la Iglesia en la era apostólica fue impresionante. Los apóstoles viajaron por diferentes regiones y ciudades, predicando el Evangelio y estableciendo nuevas iglesias. A medida que la Iglesia crecía, se enfrentó a desafíos culturales y religiosos, pero también encontró receptividad en diversas comunidades. Crecimiento y extensión. 3.000 personas el primer día, Hechos 2 y 41. 5.000 personas el segundo día, Hechos 4. Multitudes tanto de hombres como de mujeres, Hechos 5 y 14. Se multiplica entre los judíos, incluso sacerdotes se convierten, Hechos 6, 7. Se extiende en otras comunidades judías. Los viajes de Pablo. El paso al mundo de los gentiles, Hechos 13, 1 a 3. El paso hacia Europa, Hechos 16, 1 a 6. El paso para abarcar a todo el Imperio, Romanos 15, 24 a 28. Enseñanza de la Iglesia apostólica. Apostólica, didaje. Trinitaria, cristocéntrica, eclesiomisiológica. Escritos de Pablo, 2 Pedro 3 y 14 y otros apóstoles. Tradiciones orales sobre Jesús, posteriormente los Evangelios. Diferentes escritos localmente aceptados, Pastor de Hermas, etc. Los desafíos y persecuciones en la era apostólica. A pesar del crecimiento de la Iglesia, los apóstoles enfrentaron numerosos desafíos y persecuciones. Tanto las autoridades religiosas judías como las autoridades romanas veían al cristianismo como una amenaza y tomaron medidas para reprimirlo. Los apóstoles fueron arrestados, encarcelados y, en algunos casos, martirizados por su fe. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución dirigida por el imperio hacia el cristianismo se dio en el año 64 después de Cristo.
durante los tiempos del emperador Nerón del año 37 L. 68. Roma había sido incendiada y, al parecer, la única justificación coherente que encontró el emperador fue culpar a los cristianos. No se tiene evidencia de que alguien fuera de la comunidad cristiana protestara por el hecho de haber culpado a los seguidores de Jesús de esta tragedia, lo que podría suponer que el cristianismo ya era bastante impopular entre los ciudadanos de la capital del imperio. También se cree que durante esta ola de persecuciones murieron los apóstoles Pedro y Pablo. La persecución de Domiciano, la segunda persecución, al parecer se habría dado durante el gobierno del emperador Domiciano entre los años 51 al 96, a pesar de que durante este periodo hubo confrontación entre el pensamiento cristiano y el pagano. Algunos estudios e investigaciones modernas han sugerido que no fue de grandes dimensiones. Se dieron algunos asesinatos y destierros, pero no al nivel de las siguientes persecuciones. La persecución de Trajano. La que comúnmente llamamos tercera persecución se dio bajo el emperador Trajano entre los años 53 al 117. El emperador no simpatizaba con el cristianismo, así que, a pesar de no perseguirlos de manera directa, si alguien los acusaba, se podría proceder en su contra. Como consecuencia, el solo hecho de ser cristiano ya representaba una posible sanción legal. La persecución de Adriano. La cuarta persecución se dio bajo el emperador Adriano, 76 a 138, del 117 al 138. Aunque este emperador fue más indulgente con los cristianos, durante este periodo se siguió manteniendo la persecución legal a los seguidores de Jesús. La persecución de Marco Aurelio. La quinta persecución sucedió durante el gobierno de Marco Aurelio, 121 a 180. Entre el año 161 y 180, a pesar de ser considerado como un emperador ilustrado, no escondió su aversión hacia el cristianismo. En el año 177 instigó una persecución en la ciudad de Lyon. También impulsó a Celso a escribir un tratado en contra del cristianismo. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos y dejó para la historia lo que alguien un día dijo al respecto. Lo que justifica la eliminación física de los cristianos es, ni más ni menos, que creen de manera diferente, que contemplan la existencia de manera diferente, que viven de manera diferente. No ilegal o perversamente. Solo diferente. La persecución de Septimio Severo. La sexta persecución se dio durante el reinado del emperador Septimio Severo, 145 al 211, entre el 202 y 211. Durante este periodo, convertirse en cristiano y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigable con la muerte. La persecución de Maximino Tracio. Durante el periodo del emperador Maximino Tracio, 173 al 238, en el 235 se produjo la séptima persecución que duró hasta el año 236. El emperador promulgó un edicto u orden de ejecución contra los dirigentes cristianos. La persecución de Decio. Pero la anterior persecución solo sería un pequeño anticipo de la que se produciría en el reinado del emperador Decio, 201-251, durante la octava persecución entre el año 249 y 251. Para aquel entonces el imperio no consideraba a los cristianos meramente como oportunos chivos expiatorios, como en el tiempo de Nerón, miembros de una minoría despreciable a los que podía ejecutarse si se hacía pública su condición, como en el periodo de Trajano, o seguidores de un culto repugnante que merecían la prohibición y la muerte, como en los tiempos de Marco Aurelio. Se habían convertido en un grupo social cuya escala de valores e influencias se oponían directamente con los del imperio. La persecución de Valeriano. Bajo el emperador Valeriano, 200 al 260, se produjo la novena persecución, entre los años 257 y 260, en la que se prohibieron las reuniones cristianas y se arrestaron a numerosos obispos. Quizás se esperaba que el ataque contra los dirigentes debilitaría al movimiento, pero la estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba. Al año siguiente, convencido de que la aniquilación de la jerarquía no se traduciría en el final del cristianismo, ordenó la ejecución de todos los diáconos y laicos de relevancia que no apostataran. La nueva medida estuvo en vigor durante 2 años y solo concluyó cuando Galieno decidió derogarla y devolver sus propiedades a las iglesias. La persecución de Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar aliviados porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que le esperaba una de sus peores pruebas.
En el 303, Diocleciano, 244 al 311, ordenó, por influencia de Galerio, 260 al 311, la destrucción de las iglesias y la quema de todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados, y un edicto promulgado al año siguiente autorizó incluso el empleo de la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esta convicción tuvo como resultado el que continuara la persecución, aunque su intensidad variaría según los distintos gobernantes. Por fin, en el 311, Galerio promulgó un edicto de tolerancia que obligó al año siguiente a Maximino Daia, 270 al 213, un feroz perseguidor de los cristianos, a seguir su ejemplo. De la misma manera ocurrió bajo Aureliano. Constantino, 272 al 337, y Licinio, 250 al 325, proclamaron la libertad religiosa completa. A partir de ese momento se dan por concluidas las persecuciones imperiales, aunque lo cierto es que tanto Licinio como Juliano, 361 al 363, desencadenarían nuevas persecuciones en intentos agónicos de aplastar el cristianismo e imponer de nuevo el paganismo. El canon y el credo. El canon. Originalmente se utilizó la palabra canon para expresar lo que se calificaba como la regla de fe, la norma con lo que se ha de medir y evaluar el contenido de lo que se cree. Esta palabra aplicada a la Biblia significa una lista oficialmente aceptada de libros autoritativos o inspirados por el Espíritu Santo. La Iglesia reconoció, no formó, los libros que fueron inspirados desde su comienzo por el Espíritu de Dios. El canon del Nuevo Testamento en el siglo I de nuestra era. Los 27 libros inspirados del Nuevo Testamento habían sido elaborados por los apóstoles en vida y eran conocidos en algunas partes del imperio. Esto está evidenciado en la Didache siglo I, pero el texto y el canon del Nuevo Testamento eran una realidad antes del siglo III. Estos libros fueron aceptados porque la fe debía y tenía que cimentarse sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Los escribas. En Israel los que se encargaban de cuidar y transmitir la Torá, en tiempos del Antiguo Testamento, eran los escribas, llamados también los oferim. De esta forma se originaron copias de copias y, como es lógico suponer, se registraron errores de escritura involuntarios debido al cansancio, falta de luz, mala audición, entre otros. El credo niceno o constantinopolitana. Este credo fue desarrollado en los concilios de Nicea en el año 325 después de Cristo y Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Amplía las declaraciones del credo apostólico y se centra especialmente en la divinidad de Cristo. Declara la fe en un solo Dios, en tres personas distintas pero inseparables, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También enfatiza la encarnación de Jesús, su muerte y resurrección, su segunda venida y el juicio final. Símbolo o credo de los apóstoles. El llamado símbolo de los apóstoles o credo de los apóstoles es el símbolo bautismal de la Iglesia romana. Su gran autoridad le viene de este hecho. San Ambrosio dijo, es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Y su nombre, símbolo de los apóstoles, se debe al hecho de ser considerado el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Credo atanasiano. Este credo lleva el nombre de Atanasio, un teólogo del siglo IV. Es menos conocido y no se utiliza regularmente en la liturgia, pero presenta detalladamente las enseñanzas sobre la Trinidad y la naturaleza de Cristo dentro de la tradición cristiana occidental. Afirma que es necesario creer en la Trinidad y en la unidad de la naturaleza de Cristo para obtener la salvación. Importancia del canon y el credo. El canon de la Biblia es importante porque es la base de la fe y la práctica religiosa de millones de personas en todo el mundo. Los libros que se incluyen en el canon de la Biblia se consideran la palabra de Dios, y se utilizan para guiar la vida religiosa, la moral y la ética. El canon de la Biblia también ha tenido un impacto significativo en la historia y la cultura occidental, y ha influido en la literatura, el arte y la música. Por otro lado, el credo es la declaración de nuestra fe. El imperio de la Iglesia. Año 313 al año 476 después de Cristo. Constantino I del año 280 al 337 después de Cristo.
Tuvo una conversión lenta, se bautizó en su lecho de muerte. Extendió su poder. Su importancia y supremacía en su época fue tal que también ha pasado a la historia como Constantino el Grande. Promulgó el Edicto de Milán o Edicto de Tolerancia en el año 313. En este periodo ocurrió la adaptación social, pasó de la Iglesia perseguida a la Iglesia tolerante. Pasó de ser solo creyentes pobres a aristócratas. Fundó Constantinopla en la antigua Bizancio, la nueva Roma. Construyó muchas iglesias haciendo el culto más estable y con arquitecturas basílicas. Los ciudadanos estaban agradecidos a tal punto que no notaban la diferencia entre sociedad y gobierno. Eusebio de Cesare, quien vivió la persecución, veía esto como un milagro, como lo expuso en su obra Historia Eclesiástica. Durante el periodo surgió el monaquismo, dado que los cambios trajeron diferentes reacciones, por lo que algunos decidieron aislarse y tomar la idea monástica. Los lugares favoritos para los monjes eran el desierto de Egipto y similares. En Egipto vivían dos famosos ermitaños, Pablo y Antonio, que se cree son los fundadores del monaquismo. Monje significa solitario, pero luego se agrupaban para compartir enseñanzas los actuales monasterios. Dejó de ser el heroísmo de Martilles para ser el heroísmo de una vida de renuncia y contemplación. Surgieron los primeros cismas, división de la Iglesia. Algunos de África numídica, Mauritania y alrededor de Cartago rompieron lazos con la Iglesia. Donato fue el principal jefe de los cismáticos, por eso se les llamó los donatistas. Los más radicales eran los circunceliones, que se escondían y que defendían su causa con armas. La cristianización como política imperial. Los hijos de Constantino lo sucedieron: Constantino II, Constancio II y Constante. Constantino II fue un gobierno breve que tenía la tarea de continuar con el legado de su padre. Promulgaba la adoración a un solo Dios como la unidad de la Iglesia, favoreciendo la participación eclesiástica en el gobierno. Trasladó el poder de Roma a Constantinopla, pero por las fuertes tradiciones paganas perdió su poder e influencia. Constancio II proclamó varios edictos y prohibiciones y quiso imponer la doctrina arriana que negaba la divinidad de Jesús. Constante fue muy religioso. Bajo este gobierno, en el año 347 se separó la Iglesia occidental de la herejía arriana. Julián el Apóstata, año 360 al 363 después de Cristo. Tras la muerte de Constancio, el único sucesor fue su primo Julián, quien quería restaurar la vieja gloria del paganismo. No persiguió a los cristianos, pero sí les quitó privilegios y se burló de ellos. Intentó restablecer el paganismo usando la estructura de la Iglesia. Pero no tuvo éxito y sus reformas fueron abandonadas debido a que murió 3 años después en batalla. La unificación del imperio bajo el cristianismo. En el año 364 se proclamó la pena de muerte para cualquiera que participara en cultos paganos. Hubo unificación del Estado dominado por la religión cristiana. Con Valentiniano I volvió la libertad de culto. El 27 de febrero del año 380 Teodosio I estableció la única religión cristiana en su versión ortodoxa, las demás estaban prohibidas, y el credo de Niceno como única confesión de fe. El ocaso del Imperio Romano y su continuación ideológica. Los bárbaros y germanos invadían el territorio. En el año 410 los godos saquearon Roma. En el año 476 el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto. El Imperio Romano de Occidente desapareció mientras el de Oriente continuó por 1000 años más, Imperio Bizantino. La idea del Imperio Cristiano no desapareció y la relación Estado y religión continúa semejante con la de Constantino y sus sucesores, hasta tiempos muy recientes. ¿Y usted qué opina? ¿Piensa que todos estos hechos eran necesarios? ¿O cree que existieron hechos que podrían haberse evitado? Por favor, déjenos saber sus comentarios.